¿Te has preguntado alguna vez cuáles fueron los pueblos prerromanos más importantes que habitaron en España, que entonces no lo era antes de la llegada de Roma? Porque hubo un montón. Los pueblos que fueron evolucionando a su ritmo según las influencias que recibieron de otros pueblos. Pues bien, hoy vamos a hablar de ellos. Ahora mismo vamos con ellos, pero antes, ¿sabías que un 90% de las personas que ven nuestros vídeos no están suscritas? Haz clic en el botón de suscribirse para apoyarnos y así no te perderás ninguno de nuestros vídeos. Soy Mercedes de la Cierva, divulgadora de la historia y cofundadora de Distendo, y en esta ocasión voy a hablarte de los pueblos prerromanos. El diccionario define prerromano como anterior al dominio o a la civilización de los antiguos romanos. Pero, ¿cuántos eran? ¿Cómo evolucionaron? ¿Cuáles son sus aportaciones a nuestra historia? Pues de todo ello vamos a hablar ya. Acabas de leer un título en el que aparece la palabra protohistoria, así que creo que conviene aclarar qué es esto para que centres bien el contexto histórico que vamos a abordar. La protohistoria es nuestra primera historia. Es historia porque ya tenemos escritura, pero es una historia incipiente. Podríamos hablar de un periodo de transición entre la prehistoria y la historia. Un periodo conocido también como la Edad del Hierro, por ser el hierro el nuevo metal de la época. El periodo histórico que le sigue es la historia antigua. Durante este periodo es cuando se van a formar los conocidos como los pueblos prerromanos. La península ibérica y algunas de sus islas van a recibir a muchos visitantes. Algunos vienen del norte de Europa y otros llegan desde el mar. Todos ellos influirán decisivamente en los pobladores de la península ibérica, a los que vamos a referirnos como indígenas. Durante la protohistoria, fruto de esas aportaciones, se van a producir una serie de novedades que hacen que este periodo se diferencie de esa prehistoria. Cambios en el transporte, en el comercio, en el trabajo de nuevos metales, un gran desarrollo de la orfebrería, una fabricación más eficaz de la cerámica y algo fundamental, el nacimiento de las escrituras paleohispánicas. A las costas de la península, como te digo, llegaron pueblos de lugares lejanos, pueblos que trajeron una serie de aportaciones culturales y técnicas que fueron fundamentales en el desarrollo de los indígenas. A finales del siglo IX a.C. llegaron a la península unos comerciantes muy peculiares. Son los fenicios, originarios de las ciudades costeras del actual Líbano. Eran unos excelentes comerciantes y llegaron aquí con ese propósito, comerciar, pero parece que esto les gustó y decidieron asentarse, fundando colonias y transmitiendo su cultura, sus rituales y su religión a los que aquí le recibieron. Los fenicios fundaron Cádiz, una auténtica ciudad y, a decir de algunos, la primera ciudad europea. Una de sus aportaciones más importantes a la península fue el alfabeto, que traían desde aquella Mesopotamia tan lejana en la que se inventó la escritura cuneiforme. Fue fundamental también la introducción de una nueva técnica para la fabricación de la cerámica, el torno, y lo fueron igualmente su urbanismo, sus rituales de enterramiento y su religión. Todo ello caló en los pueblos con quienes tuvieron relación. Seguro que alguna vez has oído hablar de Tartesos. Tartesos aparece siempre rodeado de misterio. Ha desbordado la imaginación de las crónicas literarias. Hoy en día Tartesos es algo mucho menos prosaico, aunque interesantísimo. Tartesos es un espacio geográfico, una zona de la península ibérica en la que se desarrolla una cultura específica. Hablamos de la zona de Andalucía occidental, Cádiz, Huelva y Sevilla. Por allí, por asimilación de todas las aportaciones de los fenicios, surge una cultura con una serie de características que la hacen destacar de entre el resto. Los que allí habitaban fueron capaces de poner en marcha una serie de innovaciones en todos los ámbitos, en el religioso, en el funerario, en la reordenación del territorio, también en las formas de poder. Tarteso nos ha dejado ejemplos maravillosos de su dominio de la técnica de la orfebrería, con tesoros que a día de hoy podemos aún contemplar. Ya sabes que el origen de nuestra civilización occidental está en Grecia. Es cierto que la cultura griega nos viene dada fundamentalmente por Roma, pero en una parte de la península ibérica algunos pueblos recibieron directamente esa influencia, porque allí se asentaron los griegos. Eran uno de los muchos pueblos griegos que había entonces, los foceos, que llegaron a la península y fundaron dos colonias, Ampurias y Rosas. Su impacto en los que allí habitaban fue enorme. En aquellas colonias hubo una intensa y floreciente actividad comercial y otro enorme adelanto. Se acuñó moneda, un avance enorme en el ámbito del comercio. Y fue allí donde entró en la península un sistema de escritura, el conocido como greco-ibérico, el germen de lo que serán las escrituras paleohispánicas. Iberos, íberos,
¿Qué son? Bueno, pues los íberos son los diferentes pueblos localizados en las zonas del sur y el levante y el noroeste de la península ibérica que estuvieron en contacto directo con esos fenicios y griegos y cuya evolución viene precisamente marcada por ese contacto. Así que podemos decir que los íberos engloban a distintos pueblos, pero con una serie de características comunes. Tienen moneda propia, su sociedad está jerarquizada, destacando el papel del guerrero íbero y su temible espada, la falcata. Su forma de urbanizar el territorio es enormemente avanzada y además cuentan con escritura propia, las escrituras íberas, lo que da muestra de su alto grado de desarrollo. Todos ellos practican una religión politeísta, construyen santuarios a los que acude toda la población y tienen una increíble técnica para la escultura en el ámbito funerario. La mayor parte de los pueblos del interior de la península vivían a principios de la protohistoria, en la Edad del Bronce, aún en brazos de esa prehistoria, pero entonces algunos de ellos evolucionaron. Ocurrió al recibir también ellos diversas influencias, tanto directa como indirectamente. Así fueron asimilando todo cuanto les iba llegando, las aportaciones de los pueblos mediterráneos, de algunos pueblos atlánticos y de pueblos indoeuropeos. A estos pueblos del interior de la península llegaron los pueblos indoeuropeos. Como te digo, uno de ellos fue el de los celtas. En la península ibérica se formaron 4 grandes áreas de influencia celta. Estos pueblos tenían unas relaciones basadas en el parentesco. Cuanto a sus formas de urbanismo destacan los castros. Como en el caso de los íberos, su religión es politeísta, con un montón de dioses y héroes. Tienen una lengua más o menos común, pero no tienen escritura propia. Y con la moneda ocurre lo mismo. Uno de esos pueblos de la meseta desarrolla la conocida como la cultura de los berracos. Se trata de unas enormes esculturas de animales hechas en granito. En un momento de este tiempo de la protohistoria, en una de nuestras islas más espectaculares, en Ibiza, desarrolló una cultura de la que seguramente habrás oído hablar: la cultura púnica. ¿Qué es esto de púnico? Vamos otra vez al diccionario, que define púnico como cartaginés, perteneciente a Cartago. Cartago, ya te lo he contado en otros vídeos, es una colonia fundada por los fenicios en el norte de África. Esa colonia se va expandiendo y poco a poco adquiere protagonismo propio, diferenciándose del resto de fenicios e imponiéndose a todos ellos. Pues bien, estos púnicos llegaron a Ibiza. Les pareció un lugar ideal para fundar una colonia que se convirtió en una de sus bases más importantes de sus redes comerciales. Los púnicos llegaron también a la zona sur de Andalucía, por eso hablamos de cultura púnica, la que se formó en aquellos lugares. Por allí transitaba gente de muchísimos lugares, formando una sociedad compuesta por multitud de etnias de distintos orígenes, lo que sabemos por la cantidad de objetos encontrados procedentes de Oriente, de Egipto, de Mesopotamia. Aquello era un festival de costumbres, de rituales, de divinidades. No quiero terminar sin mencionar a otra cultura que floreció en la isla vecina de Ibiza, la no menos maravillosa isla de Mallorca. Allí encontramos a la conocida como cultura talayótica, llamada así por una de sus construcciones más características, el talayot, un monumento que tiene forma de torre. Aún antes de la llegada de los romanos, nos va a visitar otro pueblo que venía también de Cartago. Con el tiempo, en Cartago, el poder se fue concentrando en manos de una familia, los Barca. Su jefe, Amílcar, pone los ojos en Iberia y con su ejército y su familia y su séquito desembarcó en Gadir. Los cartagineses fueron avanzando por la península, conquistando terreno. Sus líderes se van sucediendo y en los tiempos de Aníbal toman Sagunto, un enclave estratégico que además era protectorado de Roma. Es entonces cuando Roma decide intervenir y en el año 218 a.C. envía un ejército a la península para luchar con Cartago, al que por cierto ya se había enfrentado en el pasado. Finalmente, Roma expulsó a los cartagineses y decidió quedarse. Empieza así la conquista de Roma. Iberia pasará a llamarse Hispania y con el tiempo se convertirá en una de las provincias más prósperas del imperio. Pero esa es otra historia.